buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Vanessa Vallejo. Hoy vamos a comenzar a conversar un poco de toda la discusión que hay alrededor de dos personajes muy importantes en la esfera política y en la esfera mundial, dos figuras absolutamente poderosas. Por un lado, el presidente Donald Trump, por el otro lado, el Papa, el líder de la Iglesia Católica, y esta discusión que hay, además en la que ya se han involucrado algunos miembros de la administración que son católicos, como el vicepresidente J.D. Vance, quien anoche estuvo dando declaraciones que han generado bastante polémica y que están haciendo que muchas personas se pregunten hacia dónde va esta discusión. Y para eso, pues hoy tengo un invitado muy especial que está desde Israel. Pero antes de que empecemos y de que le dé la bienvenida a nuestro invitado para conversar sobre toda esta discusión que está ocurriendo y también un poco sobre el futuro de la guerra en Irán, pues como siempre les recordamos que el programa de hoy llega con el apoyo de One Café, un café con sabor sin igual, traído directamente desde las tierras altas de Guatemala. 5 generaciones de caficultores guatemaltecos le ofrecen un café con notas de chocolate, miel y cítricos. Cada taza cuenta una historia y cada bolsa ayuda a financiar proyectos comunitarios de One Café. Disfrútelo con propósito, ya disponible en Voz Mercado. Y por supuesto también les recomendamos que se enteren de nuestra nueva oferta en Voz Salud. Si usted busca una opción sencilla y accesible para el servicio de salud de usted y su familia, con Voz Salud puede obtener atención médica 24/7, cuidado urgente, salud mental y mucho más, sin complicaciones ni sorpresas. En Voz conocemos las necesidades de la comunidad hispana en Estados Unidos, por eso nos hemos aliado con Lassie Health para ofrecer a nuestra audiencia membresías que incluyen consultas virtuales ilimitadas, descuentos en pruebas, especialistas, procedimientos y más de 400 medicamentos gratis o con entrega a domicilio. Todo esto desde un plan simple y transparente que puede cancelar cuando quiera. Visite ahora Voz Salud, también ubicado en el texto de la descripción de este video, en el código QR que verá en la pantalla, y encuentre el plan ideal para usted y su familia, su salud en sus manos. Visite salud.voz.us. Bueno, y con esto vamos de una vez al tema que vamos a tratar hoy, que está pues generando yo creo que mucha polémica. Yo por lo menos nunca había visto este tipo de debates tan intensos con dos personajes tan importantes, y para eso pues nuestro invitado de hoy es Jovel Álvarez. Jovel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer tenerte acá, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, es un placer conversar después de tantos años nuevamente con vos, y creo que es importante entrar en este debate, sí, en este escándalo. Es un escándalo mundial, pero también teniendo en cuenta un poco las perspectivas del Vaticano, de lo que realmente ocurre en el Vaticano. Creo que el presidente Trump ha intentado instaurar su punto de vista un poco visceral, que obviamente no toma en cuenta lo que sabemos los periodistas que normalmente cubrimos la fuente vaticana, y creo que hay algunos elementos interesantes que aportar. Bueno, pues sí, precisamente para eso te tenemos a ti, porque sé, claro, eso es muy cierto, sabes que así como a veces yo veo gente que opina sabiendo mucho del Vaticano, pero de pronto desconocen, digamos, la historia de Trump, y que Trump, por ejemplo, una cosa muy común es que Trump hace eso prácticamente todos los días. Es decir, la peculiaridad de acá es que es con el Papa, que es claro, el líder de la iglesia, pero Trump casi todos los días insulta a alguien. Entonces hay Sí. personas que de pronto no conocen ese otro lado, y es muy interesante ver el otro lado, que es cómo se maneja este tipo de cosas desde el Vaticano. Pero para empezar, Joel, quisiera preguntarte, digamos, un poco tu mirada general y tu evaluación de la gravedad de este asunto, porque yo por lo menos no recuerdo, digamos, un va y viene, porque además ya se está haciendo casi que diario. Es decir, ayer vimos un nuevo tuit del Papa, por lo menos en la cuenta en español, también hablando un poco de esto del culto a la persona. ¿Tú qué tan grave ves esto? ¿Qué tan, o podrías creer que, digamos, bueno, sí es un altercado, pero va a pasar, o lo ves como algo que
va a quedar en la historia y que definitivamente sí marca, digamos, puede marcar incluso, digamos, una división importante acá? Mira, tal vez un va y viene como tal, si es la primera vez que hay una respuesta inmediata de ambas partes, pero tal vez lo más cercano que habíamos tenido fue cuando el presidente Milei arremetió fuertemente contra el Papa Francisco, llegó a decir que era el enviado de Satanás en la tierra. Digamos, ha habido episodios, y claro, era el presidente del país del Papa, o sea, bueno, no, en ese momento era candidato, perdón, un candidato que terminó siendo presidente. Pero bueno, al final ese episodio se resolvió, el presidente Milei le pidió perdón al Papa Francisco, el Papa Francisco lo perdonó, se abrazaron públicamente y bueno, eso pasó. Entonces, digamos que hay un antecedente, si se quiere, de altercados de políticos con el país de proveniencia del Santo Padre. Sin embargo, nunca había escalado a este nivel, al nivel de que el presidente del país más importante del mundo fuese el que estuviese envuelto en esto. Una cosa es un candidato, un presidente de Argentina y otra cosa es el presidente de los Estados Unidos, con la particularidad de que tenemos un papa peruano estadounidense. Entonces, esa parte de estadounidense es la que hace que este escándalo haya escalado a este nivel, al nivel de que tengamos las respuestas todas en inglés, que sea un escándalo inglés, eso lo vuelve en inglés, lo vuelve internacional. El de Milei pues se redujo obviamente al público hispano. Y entonces, bueno, creo que es algo interesante. Es la primera vez en este casi año de pontificado de León XIV que nos ha tocado cubrir en que el Papa realmente se ha vuelto el centro de las miradas. Este ha sido un Papa muy discreto, muy callado. Ha sido muy difícil para los periodistas que los medios de comunicación se sientan atraídos por este pontífice que pareciera más bien tener un perfil discreto. Entonces, que el Papa finalmente esté en los titulares nos habla de algo que nosotros ya sabíamos, o sea, lo intuíamos, y era que el Papa tenía la capacidad de ser muy mediático. Sin embargo, durante este primer año eligió un perfil completamente reservado, alejado de cualquier tipo de escándalos al interno de la Iglesia, sin mayores pronunciamientos sobre temas controvertidos, pero ahora elige este momento para contestar con toda la fuerza, pero también con todo el porte, digamos, o con todo el garbo de la posición pontificia, porque la verdad es que no se agitó, no gritó ni nada, pero contestó con fuerza a los pronunciamientos del presidente Trump, con quien ya esto parecía evidente, porque recordemos que cuando el Papa fue electo, se vio en su cuenta de Twitter anterior que había compartido un artículo en el que criticaba a J.D. Vance y lo que había dicho sobre algunas posturas sobre el tema migratorio. Entonces ya sabíamos que el Papa tenía alguna animadversión por el gobierno Trump ya en su época como cardenal. Pero creo que es interesante y creo que ubica finalmente al Papa en el tablero mundial porque hasta este momento había pasado desapercibido. Me parece interesante eso que dices de que sabíamos que el Papa tenía algún tipo de animadversión por el gobierno, en particular por algunas posturas de J.D. Vance. Yo voy a leer un par de tweets, Joel, de la cuenta del Papa, creo que esta es la cuenta en español, para preguntarte sobre eso, sobre esas posturas de pronto, no sé si personales o ya me dirás tú. Pero, por ejemplo, este es un tuit que puso el 10 de abril, que creo que fue, si no estoy mal, por lo menos el primero que llamó mi atención sobre esto, donde él dice, Dios no bendice ningún conflicto. Quien es discípulo de Cristo, príncipe de la paz, nunca se pone del lado de quienes ayer empuñaban la espada y hoy lanzan bombas. No serán las naciones militares las que creen espacios de libertad o tiempos de paz, sino solo la promoción paciente de la convivencia y del diálogo entre los pueblos. Y luego, ayer, también el Papa tuitea esto. El corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras, pero el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios. El corazón de Dios está con los pequeños y los humildes y con ellos lleva adelante su reino de amor y paz. Cada día donde hay amor y servicio, allí está Dios. A mí me cuesta trabajo como separar, me parece esto más, Joel, un tweet como personal, ¿sabes? Porque
cuando dice como que el corazón de Dios no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios, me queda difícil no imaginarme que le está hablando a Trump. Y que Sí, cuando habla de soberbios y prepotentes, pues creo que es su forma de hablar directamente del presidente Donald Trump. Y como sí. este, hay por lo menos 2 tweets más. Y por ejemplo, este que puso ayer, sobre todo, me llama la atención porque es, ya te digo, como que uno puede intuir muy fácilmente que se trata del presidente Trump, pero además ayer no pasó nada con el presidente Trump. Es decir, el otro fue una respuesta al tuit del presidente Trump de que iba a destruir una civilización, pero ayer no pasa nada y el Papa vuelve y tuitea, es normal que el Papa esté como tan seguido y como haciendo tweets que, claro, no nombran a Trump, pero son como muy evidentes de qué se está hablando y que se utilicen palabras como, o tal vez acusaciones como prepotente, soberbio, malvado. ¿Eso te parece normal o te sorprende? Mira, todo esto responde a la... O sea, no se trata de que el Papa coge su cuenta de Twitter o su teléfono y escribe un tweet y lo manda. La forma en que se ha decidido publicar en las cuentas de Twitter del Papa en diferentes idiomas en este pontificado es bastante particular. Se toman fragmentos de los discursos del Papa que él pronuncia en diferentes circunstancias y luego se copia y se pega y se publica como un tweet. De hecho, si ves al final de ese tweet de ayer, dice hashtag viaje apostólico, hashtag Argelia, porque esto el Papa lo dijo en un discurso en una visita a una casa de monjas en Argelia, que son monjas que cuidan a adultos mayores, y el Papa decía que, pues, viendo a estos adultos mayores, pues que el Dios está siempre, que el corazón de Dios siempre está del lado del más débil, del más pequeño, como estos adultos mayores, y luego agregó esta parte que acabas de hacer mención. Obviamente nosotros pues pensamos, bueno, pues esto pareciera una continuación de estos pronunciamientos, de estas respuestas. Sin embargo, ¿cómo funcionan estas cosas? Los discursos del Papa son preparados con mucha antelación, en específico los de un viaje apostólico. Eso no quita que a la luz de estos acontecimientos el Papa haya querido agregar esto que se parece mucho a un señalamiento directo hacia Trump, aunque no lo haya nombrado específicamente. Pero entonces aquí nosotros, digamos, conociendo cómo funcionan estas dinámicas, tenemos dos posibilidades, dos hipótesis y no tenemos ninguna certeza. La primera es que este discurso ya hubiera estado preparado de esta manera para dirigirse en estos términos a estos adultos mayores descartados por la sociedad, por así decirlo, o que a la luz de este conflicto el Papa haya decidido agregar este añadido y pronunciarlo y pues crear como esta sensación de que sigue dándole cabida al conflicto con Trump. No sabemos exactamente qué pasó, pero a lo que voy es, no se trata de que el Papa, como si lo hace Trump a las 2 de la mañana, se pone a escribir un tuit y lo publica. No, son discursos que él pronuncia, de los cuales se toma un fragmento y se publican en Twitter. Obviamente, pues creó esta reacción que también en el Vaticano, pienso, sabían que vendría. La verdad es que este viaje apostólico a África habría pasado probablemente desapercibido si no hubiera sido por este escándalo, porque como te digo, el Papa ha habido mucha dificultad para colocarlo, especialmente en los medios laicos, o sea, en los medios no religiosos, no genera mayor interés, hasta ahora no había generado mayor interés, pero esto, como te digo, ha contribuido a darle un papel en el tablero geopolítico mundial y de repente, de la noche a la mañana, se ha convertido pues prácticamente en el contrapeso de Trump. Y creo que eso es algo que estamos viendo ocurrir en las horas de este viaje apostólico por África. Ya estuvo en Argelia, ahora se encuentra en Camerún. Y pues sí, creo que al final este momento, porque imagínate, Trump habría podido decir lo que quisiera en el momento que fuera y tal vez el Papa no habría respondido nunca, pero fue muy afortunada la coincidencia de que justo el día en que Trump dijo lo que dijo, el Papa se iba a subir a un avión con 70 periodistas que iban a poder hacerle una pregunta al respecto. Y la respuesta del Papa a esos periodistas es lo que ha aupado toda esta cadena de, pues sí, este momento de efervescencia en cuanto al Papa con Trump. Es interesante. Sí, no, y es
efectivamente lo que nos dices, la información que nos das ahora abre como una posibilidad Ujú. diferente a que, ok, no es el Papa con su tweet simplemente diciendo cosas, pero me surge otra pregunta, Joel, y no sé si tú tengas la información. Eh, Esa persona o el equipo que tuitea, digamos, el Papa no tiene que aprobar esos tweets, es decir, no pasa como por la aprobación de él, simplemente. Mira, con el primer papa que tuvo Twitter fue Benedicto XVI. Y después el Papa Francisco siguió con estas cuentas, y el Papa Francisco pues, lo que hacía era que, no sé si los preparaba él, pero eran más bien una suerte de mensajes o reflexiones diarias que él publicaba en todos los idiomas. Tal vez él las escribía, se las daba a alguien y eran publicadas, o sea, no. Pero en este caso, el Papa León XIV no parecería que cambió su abordaje de las redes sociales y decidió que simplemente sean fragmentos de sus discursos que se vuelven a publicar o de sus homilías. Entonces, en realidad no requieren una aprobación porque ya el Papa los aprobó al pronunciarlos, ¿sabes? Esos textos llegaron a las manos del Papa, la gran mayoría son preparados por la Secretaría de Estado, no es él mismo quien los escribe casi nunca, salvo que haya algún evento particular en el que él quiera preparar su discurso, los ha habido, normalmente los prepara en inglés, pero si no, pues en italiano o en la lengua que sea, bueno, imagínate, estas palabras, si no me equivoco, no recuerdo en qué idioma las pronunció, pero porque justo ayer lo puse, pero el viaje a Camerún se está desarrollando en francés. El Papa no habla francés. Entonces, imagínate, todos estos discursos se los preparan, él prepara también la pronunciación, porque el francés no es una lengua que él domine plenamente. Entonces, sí, hay todo un proceso ahí y cuando él ya lo dice en público, pues esa es la aprobación. No creo que haya Claro, que preguntarle al Papa. Podemos no, publicarlo en Twitter, porque si ya lo no, dijo, pues se comparte. claro, te lo pregunto porque claro, puede ser que si tú sacas este mensaje de Twitter y lo pones en el contexto de lo que me estabas explicando, de los ancianos, de todo esto, pues puede tener una interpretación completamente diferente. Y puede ser que efectivamente la intención del Papa cuando lo dijo no tenía nada que ver con Trump por el contexto que me estás diciendo. Pero Ujú. luego el equipo que decide qué mensaje poner y en qué Sí, momento ponerlo, ahí ya sí, entonces la interpretación, es decir, claro. cambia completamente porque es muy difícil en medio de este contexto leer un tweet donde habla de prepotentes y Sí, soberbios y no sí. creer que le está contestando el Mira, presidente Trump. yo te diría que lo que pasa es que esa intervención en particular no era una homilía larga, era más bien un saludo bastante breve. La primera parte del saludo era: hola, gracias por recibirme, los encargados hacen un muy bonito trabajo, no sé qué, al obispo por recibirme. Y justo después el corazón del mensaje era eso y luego terminó, ya no dijo nada más. O sea, era un mensaje muy breve. Entonces, al tener que tomar una parte de ese discurso y ponerlo en Twitter, pues eso era lo único, porque no iban a poner en Twitter: gracias a las personas por recibirme aquí en esta casa. Pues no, tomaron el corazón, el juguito. Y mira, te diré, el equipo de comunicación, o sea, el dicasterio de la comunicación del Vaticano, que es como la Secretaría de la Comunicación, es una secretaría muy pensada para satisfacer las necesidades informativas de Italia. O sea, el Vaticano no piensa en el mundo, ellos piensan únicamente en la prensa italiana. De hecho, este avión va lleno de periodistas italianos, siendo que la mayoría de católicos en el mundo somos de habla hispana, pero bueno, llenaron el avión de italianos y luego como unos poquitos ahí de lo que quepa. Pero entonces el punto aquí es que es una secretaría que tiene muchísimas falencias. La comunicación en el Vaticano es bastante deficiente en muchos aspectos. Entonces, más bien, yo vi que pusieron esto en Twitter, o sea, que replicaron esa parte del discurso, yo dije, bueno, finalmente piensan en la prensa, nos están dando un titular, menos mal. Pero ciertamente, si lo sacas del contexto, parece que el Papa simplemente cogió el teléfono y dijo: ¿sabes qué? No he terminado. Y entonces se pone a tuitear contra Trump. Pues no es así, así no funciona el Vaticano. Pero bueno, creo que también, como te dije al principio, es interesante que podamos explicarle a la gente cómo funciona y entender que no, el Papa no ha entrado en una guerra tuitera, bueno, o de X con Trump. Ok. Joven, ahora sobre esa respuesta que hablabas, creo que esto era lo que mencionabas del avión cuando él dijo que no temó a la administración, ¿verdad? Sí, sí.
Bueno, voy a leer lo que dijo ahí. Dijo, no temo a la administración Trump ni a alzar la voz sobre el mensaje del Evangelio. Eso es lo que creo que estoy aquí para hacer y lo que la iglesia está aquí para hacer. No somos políticos. Creo firmemente en el mensaje del Evangelio como constructor de paz. Ok, la segunda parte, digamos que muy papa, pero la primera parte de no temo a la administración Trump ni a alzar la voz sobre el mensaje del Evangelio, eso implica que de alguna manera él siente un ataque de la administración Trump, porque si dice no temo, es como, Es que como voy a seguir. eso ya viene desde la pregunta del periodista. Fue el periodista el que le dijo, ¿usted tiene miedo de la administración Mm, Trump? Y entonces él contestó, no, no tengo miedo a la administración Trump. mm, Es que justamente si nosotros nos quedamos con el texto, lo sacamos de su contexto y no escuchamos cómo lo dijo, puede parecer que el Papa simplemente salió a incluso, decir, sí, yo no le tengo miedo a la administración Trump. claro, No, el periodista le preguntó, ¿usted le tiene miedo a la administración Trump? Y él dijo, no, yo no le tengo miedo a la administración Trump. O sea, con toda la calma del mundo. Es que ya, no ha habido un momento de ira o de una declaración con el hígado, ¿sabes? No, todo ha sido por parte del Papa muy calmado, con la mayor naturalidad. Y creo que eso también se ha agradecido, en cierta manera. O sea, yo no sé, obviamente, tú o tu público, que piensen, tal vez haya quien quiera que yo aquí pues, defienda a Donald Trump. Yo no sé, a mí me parece que el Papa ha respondido muy papal, muy mm, diplomáticamente, muy valiente, en este momento en el que ciertamente, pues lo que vimos fue que el presidente de su país arremetió contra él directamente. Incluso llegó a rogarse, que yo no sé si tenías esto planteado, a decir que el Papa debería estar agradecido con él porque lo ujú, eligieron por ser, por haber estado él en la silla presidencial de Estados Unidos. Eso no tiene ni pies ni cabeza para quienes ujú. estamos en el mundo del Vaticano. Sabemos que eso no es así. Sabemos que toda la estructura del Vaticano, toda la curia italiana estaba presionando para tener un papa italiano. No querían para nada un papa americano. Sí, y de hecho, a Prevost lo eligieron por ser el menos estadounidense de los estadounidenses, porque era considerado un cardenal latinoamericano más, porque de hecho ni siquiera se sentaba con los cardenales estadounidenses, se sentaba con los latinos y hablaba en español. O sea, para que te des una idea del espectro en el que estaba Prevost. De hecho, el cardenal Dolan, quien era el cardenal de Nueva York, llegaban a preguntarle, ¿usted conoce a este cardenal Prevost? Y él dijo, bueno, no, sí, dicen que es estadounidense, pero yo no lo conozco. O sea, ni entre los cardenales estadounidenses sabían quién era. Entonces, no es verdad, no es plausible imaginar que el Vaticano movió la elección del Papa para tener una contraparte estadounidense, porque de hecho había un gran sesgo. Siempre se pensó que era imposible que hubiera un Papa estadounidense. Sin embargo, este fue electo justamente por su pasado misionero y porque era el menos estadounidense de los estadounidenses, era considerado casi un cardenal latinoamericano. Entonces, no, este pronunciamiento del presidente Trump no se sostiene, no se sostiene en la realidad de cómo funcionan las cosas en el Vaticano. Eh, pues muy interesante toda esa información, Joel. Ahora te voy a preguntar por tu opinión sobre un poco eso, sobre el comportamiento de Trump. Eh, mm, a mí hay algo que me llama mucho la atención y esto es eso, opinión, porque pues uno con Trump no sabe qué está pensando él, pero es interesante saber tu opinión con lo que tú sabes y con la información que manejas. A mí me parece que hay un esfuerzo de, sobre todo en medios de izquierda, como por exacerbar este conflicto entre comillas, si lo queremos llamar así, porque la verdad es que en el fondo yo pienso que el Papa no está 24/7 pensando en esto y Trump tampoco. Trump tiene su cabeza en la guerra en Irán, sino que es un tipo que es tan vocal que con un segundo puede causar todo un escándalo y todo un chismerío. Y por ejemplo, la imagen esta que causó toda esta polémica porque muchos dijeron que Trump se estaba haciendo pasar por Jesucristo. Ah, Cuando yo vi esa imagen, eh, a mí me llamó la atención porque creo que la primera vez que la vi fue en una imagen de People, de la revista People, y el titular era algo así como Trump se cree Jesucristo. Cuando yo vi eso, a mí me llamó la atención porque para mí no,
en mi cabeza no pasó la intención de Trump de creerse Jesucristo. Ahora, yo no sé si es porque yo no soy católica, a pesar de que yo crecí católica, yo hace muchos años ya no soy católica. Entonces, en mi cabeza, como que no está esa imagen del manto, de que de pronto puede estar muy en la cabeza del católico que todos los días ve, o que todos los días no, todos los días durante Semana Santa ve las películas con él, pero mi primer pensamiento fue, ¿de dónde sacaron eso? Y lo digo honestamente porque hay gente que me dice como es evidente que se estaba haciendo pasar por Jesús. Y para mí, lo que yo entendí de esa imagen es que Trump, porque Trump además lo ha dicho muchas veces, y esto es un poco el contexto, por ejemplo, el contexto que tú nos dabas del lado del Papa, mi contexto del lado de Trump es, él muchas veces ha dicho que él se siente un instrumento en las manos de Dios y que Dios ha dicho, por ejemplo, que Dios cuando quiere arreglar conflictos internacionales utiliza a Estados Unidos y lo utiliza a él. Entonces, digamos que interpretación del asunto fue, él se siente como una especie de apóstol o de enviado de Dios para hacer estas cosas. Luego salió la información de que esa imagen fue publicada, el que la creó fue un influencer maga, y cuando la publicó en el caption que puso algo así como, esta nación necesita sanar y como que Dios está utilizando a Trump para sanar. Y luego Trump dice, bueno, eso fue lo que yo pensé. Ahora, lo de que sí era trabajador de la Cruz Roja, sí es un poco extraño porque yo nunca he visto un trabajador de la Cruz Roja vestido así, pero en mi cabeza nunca apareció, digamos, que Trump se estuviera haciendo pasar por Jesucristo. De hecho, él ha dicho que no sabe si va a ir al cielo, que cree que tal vez no. O sea, él mismo se reconoce como un pecador Sí, sí. públicamente. Ahora, Joel, digamos que se analiza mucho, por lo menos acá en Estados Unidos, en ese contexto se analiza mucho cómo esto puede afectar a Trump en cuanto a las elecciones, porque los católicos, ¿qué van a pensar? Entonces, te pregunto por eso, ¿qué van a pensar los católicos? Pero también me surge otra duda que mucha gente no está pensando, porque de pronto al Papa se lo mira simplemente como, pues, como un líder religioso. Pero ayer me pasó que un católico que es conservador me dijo, a mí me cuesta mucho trabajo opinar sobre esto porque por un lado está mi defensa del Papa como líder de mi religión, por el otro está lo que yo pienso en materia política de qué se debe hacer con una guerra. O sea, ¿tú cómo ves cómo esto puede afectar al presidente Trump, pero también cómo puede afectar, digamos, a esos católicos que son conservadores y que unos están tomando partido por el Papa, otros están diciendo está equivocado, otros se sienten en conflicto porque no saben qué opinar? ¿Cómo ves eso? Mira, el catolicismo en sí, hasta, o sea, hasta donde yo lo percibo, no es una religión que te condene por votar a favor o en contra de un candidato, aunque ese candidato pueda tener valores contrarios a los tuyos. ¿En qué me refiero? En cuanto a la fe. O sea, hay muchísimos católicos demócratas que votaron por Joe Biden o por Kamala Harris, sabiendo las políticas que ellos iban a implementar en materia de aborto, etcétera. Y no por eso dejan de ser católicos, no por ello dejan de ser objeto del amor y la misericordia de Dios según la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, en ese sentido, el voto católico, digamos que se maneja de una forma muy particular. Los católicos creo que se sienten libres de votar por cualquiera, en este caso, sin que ello afecte su relación con Dios o el amor que pueden recibir de Dios simplemente por votar por alguien. Entonces, en ese sentido, creo que es importante esto. Ahora, si yo creo que una persona va a dejar de votar republicano simplemente porque Trump se mete con el Papa, no lo creo, no sé, yo creo que una persona que vota republicano en los Estados Unidos es por la defensa del Partido Republicano a ciertos valores que considera inamovibles y que trascienden incluso la figura del Papa. Entonces, no sé cómo lo puede afectar, pero creo que el voto católico no es como en todos los Estados Unidos, no es un voto monolítico, no es como el voto hispano, ¿no? Famoso, que dicen, no, porque los hispanos votan así. Bueno, pues si queremos medirlo en cuanto a católicos, creo que los católicos son muy libres de votar por quien gusten en los Estados Unidos y en cualquier país, sin que ello condicione su posición dentro de la iglesia o su relación con Dios. Ahora, lo de la imagen esta, a mí me pareció desagradable, pero a mí me parece, pero esto es mi opinión nuevamente, yo me divierto mucho con Trump. O sea, me parece un chiste muy peligroso, pero un chiste. Entonces yo tengo un gran sentido del humor, a mí me gusta mucho reír,
pero hay circunstancias en las que reír ya no es posible, como por ejemplo amenazar con exterminar una civilización en una noche. Entonces hay límites en los que yo me muevo, hay límites en los que mi preocupación se aviva, y desde luego ese fue uno de esos puntos, me refiero al ultimátum en el que yo dije, ¿qué va a hacer este hombre? O sea, ¿qué es lo que pretende? Con respecto a esta imagen, yo entiendo que puede haber gente muy religiosa que se haya sentido ofendida, católicos, no católicos, no lo sé. No creo o sea, yo en mi cabeza, pero esto es mi cosmovisión, Dios se toma estas cosas con mucho sentido del humor. O sea, a Dios esto no le afecta en lo más mínimo. Y no creo o sea, a mí me parece un chiste, me parece un mal chiste, desagradable, como tantos otros. Entonces, no, yo no le doy mayor importancia. Creo que Trump piensa, y esta explicación de la Cruz Roja fue muy desafortunada, porque creo que hay que ser muy tonto para para creer una cosa así. Lo digo, pues, dentro de todo con mayor respeto, pero no me parece. O sea, yo creo que simplemente own your joke y keep going. O sea, la cagaste, bueno, pues sí, te metiste con quien no te tenías que meter. Creo que es la primera vez que Trump se enfrenta a consecuencias de este tamaño por algo que él dice, al punto de, por ejemplo, ahora estar peleado con Meloni, que era una de sus mayores aliadas internacionales. ¿Todo por qué? Por haberse metido con el Papa. Creo que Trump no ha sabido calibrar al Papa. Tal vez, no lo culpo, o sea, el Papa ha sido tan callado, tan discreto, que tal vez a muchos nos ha costado entender qué tanto podía pesar en el tablero geopolítico, pero visto lo visto, creo que tendrá que empezar a respetarlo un poco más. Pero bueno, a él tampoco le importa mucho, así que probablemente todo Sí. siga como hasta ahora. Sí, no, yo creo que, sí, yo creo que antes al contrario, yo no creo que Trump se sienta como que tiene que dar pasos atrás con esto. Creo que antes él siente que tiene, y yo también creo que hay que poner en contexto que Trump no es católico, y yo creo Ujú. que Trump dirá, yo por qué tengo que respetar a un hombre que claro, para otros es importante, pero para él es un ser humano normal, y él Bueno, dirá, para un católico también es un ser humano normal, o sea, no es que tenga alguna cualidad extraordinaria. claro, pero tienen que respetarlo. Ujú. Trump dirá yo porque tengo que callarme cuando tengo que hacer críticas. Creo que ese es el punto. Yo creo que él Sí, dice yo porque tengo que, y el post de Trump de esta mañana fue un poco eso, ¿no? Como díganle al Papa que cuánta gente no ha muerto en Irán. sí. Entonces él lo ve Pero como alguien que tiene opiniones el, políticas cerradas. sí, sí. El Papa todos los domingos en el Ángelus hace un pronunciamiento, bueno, casi todo, sobre la realidad política en el mundo, y en enero llegó a condenar las protestas y la represión en Irán, y es perfectamente consciente de estas cosas. Lo que pasa es que, mira, esto ya es una cosa de comunicación y de cómo ha sido gestionada esta guerra. Y, y yo lo que creo es que ha sido llevada muy mal a nivel de comunicación, al punto en que a la gente se le olvidó lo que estaba haciendo el régimen iraní, a mucha gente. O sea, esto quedó callado. Ya la gente se Ujú, olvidó de que en enero estaban matando a estas personas, 40,000 en una... O sea, en Israel asesinó en la ujú. franja de Gaza 60,000 personas en 2 años, según las cifras de Hamas, que bueno, tampoco ha habido mayor confirmación, pero vamos a darlas por ciertas en este contexto. En 2 años, esta gente mató, hoy decía Trump, 40,000 en 2 semanas. Es algo absolutamente inhumano que ahora el mundo ha olvidado. ¿Por qué? Bueno, pues yo no sé. Yo creo que tal vez hubo un fallo en el making the case al pueblo de los Estados Unidos sobre por qué esta guerra era importante, y mucha gente no entiende, y te lo digo yo que estoy aquí, cuáles son los objetivos que Trump está persiguiendo con esta guerra. Parece una guerra antojadiza, una guerra Ujú. que no se sabe para dónde va, cómo tiene que terminar, porque en el primer momento se habló de cambio de régimen, eso no ocurrió, aunque ahora quieran decirnos que hay un nuevo régimen en Irán porque son personas nuevas. Lo cierto es que sigue el mismo régimen anterior. Entonces, creo que esta estrategia de comunicación un poco ambigua, desafortunada, ha hecho que nos encontremos en la situación actual. No sé qué decirte, no creo que el Papa haya fallado a condenar lo que estaba pasando en Irán. Lo que pasa es que, como te digo, era tan poco mediático que no tuvo repercusión alguna cuando lo hizo. Ahora que se metió con Trump, o bueno, Trump con él y él respondió, pues entonces ahora el Papa tiene un eco que no tenía hasta hace una semana. Entonces nosotros también como periodistas
ahora tenemos que empezar a manejarnos pues con una figura que de repente tiene un peso mundial que no tenía hace 2 semanas. El Papa, y que, no sé tú que trabajas en un medio de comunicación, pero tal vez te habrás dado cuenta de que en este primer año de León XIV ha aparecido muy pocas veces en medios de comunicación. No tiene o no ha tenido hasta ahora el imán mediático que tenía Francisco, y con su gran prudencia, que también era necesaria, pues la prensa decidió no cubrirlo mayormente durante este primer año. Vamos a ver si ahora el Papa decide que le gusta este perfil de estar en confrontación, no lo creo francamente, o si volverá a recular, se volverá a meter en esta concha de silencio donde él se siente muy cómodo, y pues tendremos momentos esporádicos en los que nos dé titulares, pero la verdad este Papa se ve mucho más discreto. Bueno, Joel, pues muchas gracias por darnos toda esta información y ya más adelante te vuelvo a invitar para que hablemos más de la guerra y de lo que está pasando en Israel. Claro, claro, un placer. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Bueno, pues como ustedes ven, un tema muy interesante que despierta muchas preguntas sobre qué puede pasar. Yo creo que una cuestión histórica. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado, pero antes de despedirme, les recuerdo como siempre que descarguen la aplicación de Voz, que miren todo nuestro contenido ahí, las noticias, los reportajes, todo lo que nosotros a diario estamos analizando y por supuesto también recordarles que en Voz consideramos a todos nuestros oyentes como parte de una gran familia y miembros clave de un movimiento por los valores conservadores de la fe, la familia y la libertad. Voz nació y sigue creciendo como un medio independiente que informa, representa y defiende precisamente estos valores para la comunidad hispana en Estados Unidos. Su apoyo es clave para seguir creciendo y llevando información sin filtros. Si quiere hacer un aporte para que sigamos creciendo junto a usted, escanee el código QR de la pantalla y siga las instrucciones en nuestro portal de donaciones. Y gracias por formar parte de la gran familia de Voz Media. Pues con eso me despido. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos la próxima semana.